Hola, nuevamente Amparo Yolanda Rubín Meléndez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, para hacer la demostración geométrica de la proposición 14 del libro 6 de Euclides, donde nos dice que los paralelogramos iguales y equiángulos entre sí tienen recíprocamente proporcionales los lados, que contienen ángulos iguales. Y los paralelogramos equiángulos entre sí y que tienen recíprocamente proporcionales los lados que tienen ángulos iguales son iguales. ¿Sí? Para poder realizar la demostración partimos de los siguientes argumentos, que son definiciones. Las figuras rectilíneas semejantes son las que tienen los ángulos iguales uno a uno y proporcionales los lados que corresponden los ángulos iguales. Dos figuras están inversamente relacionadas cuando en cada una de las figuras hay razones antecedentes y consecuentes. Para poder verificar esta relación inversa, nos vamos a apoyar por medio de deslizadores. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos, no tienen ángulos rectos, sus diagonales son desiguales y oblicuas. Dos de sus ángulos son agudos y los otros dos obtusos. Y contienen las siguientes propiedades. Dos pares de lados opuestos son paralelos, dos pares de lados opuestos son congruentes, dos pares de ángulos opuestos son congruentes, las diagonales se cortan en el punto medio y los ángulos consecutivos son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Y eso lo podemos ver desde la construcción del paralelo. Cuando nosotros movemos de manera armónica nuestro paralelo, se van respetando estas propiedades del paralelismo. Y los ángulos siguen siendo equiángulos. Muy bien. Por otro lado, para la segunda parte de nuestra demostración nos dice que las magnitudes iguales guardan la misma razón con las mismas magnitudes y las mismas magnitudes guardan la misma razón con las magnitudes iguales. Las magnitudes que guardan con una misma magnitud la misma razón son iguales entre sí y aquellas con las que las mismas magnitudes guardan la misma razón son iguales. Las razones que son iguales a una misma razón son también iguales entre sí. Y los triángulos y los paralelogramos que tienen la misma altura son entre sí como sus bases. Estos postulados que tienen relación con la razón las podemos ir verificando por medio de los deslizadores. El movimiento del deslizador nos va permitiendo guardar la proporcionalidad de nuestros paralelogramos, de los lados de nuestro paralelogramo. Bien, para eso nos sirven los deslizadores y tenemos aquí un valor de referencia que se va a ir moviendo para complementar e igualar las áreas. Entonces recurrimos nuevamente o nos referimos nuevamente a nuestra proposición 14, donde dice que los paralelogramos iguales y equiángulos, es decir, tienen el mismo ángulo, sin importar, como ya lo mencionamos, el movimiento, van a seguir guardando la misma equigualdad de los ángulos. ¿Sí? Tienen recíprocamente proporcionales los lados que contienen ángulos iguales. Estos lados tienen que ser recíprocamente proporcionales. Para poder lograr esta proporcionalidad nos apoyamos con un valor de referencia que está dado con este segmento. Y aquí vemos la igualdad. El segmento T es nuestro referente y el M es el lado de nuestro paralelogramo. De esta manera nosotros podemos irlo moviendo y verificando que sean iguales. Aquí hay una variante en decimales que nos genera una variante en las áreas en cuanto a sus decimales, pero podemos verlo en lo general, aún sin tanta precisión, que se guarda la relación de ser iguales. ¿Sí? Y de esta manera se verifica nuestra proposición 14. Al variar el valor de nuestros lados, ¿sí?, tenemos que guardar la relación de reciprocidad para poder generar los ángulos iguales. ¿Sí? Muchísimas gracias. Es la última demostración que se hace en esta tanda. Gracias.